Bien, pues si queremos usar entonces GeoGebra sin tenerlo instalado en nuestro dispositivo, yo sugiero que se instale, pero pues, se puede trabajar desde internet. Eh, Podemos buscar la versión GeoGebra clásico. Entramos directo de internet. Es toda digamos que la suite está completa, no le faltan recursos o aplicaciones de la versión para escritorio. Y bueno, como decíamos, en, digamos que de forma sincrónica en alguna llamada, en esta caja donde se puede escribir, que es la casilla de entrada y que también se muestra ahí la representación gráfica de un objeto geométrico. Si yo escribo algo como esto, y igual a x, bueno, escribo esta ecuación, esta es una ecuación algebraica, pero pues GeoGebra lo representa de esta manera en la vista gráfica. Y luego, si tomo un punto, bueno, selecciono el comando de punto y lo coloco en algún lado, por ejemplo, lo coloco por aquí. Este punto yo lo puedo manipular, ese punto lo voy a volver a poner. Para que sea un punto libre, que yo pueda manipular, el de hace rato no era un punto libre, yo lo puedo manipular, por ejemplo, para colocarlo, a mi entender, sobre la línea recta. Allí, pues si yo veo el punto, pues aparentemente ya está en la línea. Y sin embargo, acá con la herramienta de aproximar, decíamos que si me empiezo a acercar lo suficientemente, por ejemplo, aquí es interesante observar la escala a la que ya estoy trabajando los ejes. Ahorita cada división, la escala original es cuando las divisiones en la escala horizontal y vertical van de uno en uno, ahora sí que graduadas por unidad. Para ese punto que yo consideraba que ya estaba sobre la línea recta dibujada, aquí cuando vamos graduando de esta forma, ahora va de 2 en 2 décimas. Es decir, ahora cada división vale 0.2. Pues ahí ya se nota, tal vez no muy bien, pero ya se empieza a notar que realmente el punto no estaba sobre la recta. Si me acerco más, si refino todavía más la, el acercamiento, pues ahí claramente veo que ya no está. Si yo ahora vuelvo a tomar ese punto y lo trato de volver a colocar sobre la línea, por ejemplo así, pues ahora todo pareciera indicar que ya está sobre la recta. ¿Qué pasa si nos seguimos acercando? Aparentemente sigue estando, aunque ahí ya empieza a parecer que se ha desplazado, pero yo no lo he movido. Y en una escala ya así, se vuelve a notar claramente que ese punto ya no está sobre la recta, pero veamos la escala. Ahora estoy avanzando, es decir, ahora cada división vale 2 centésimas. De 0.02 en 0.02, graduando los ejes, vuelvo a notar que ese punto ya no está en la línea. Entonces, si yo otra vez lo trato de acomodar, lo muevo y digo, pues ya de estar ahora sí sobre la línea, y volvemos a acercarnos, volvemos a hacer usar esta lupa, el acercamiento, el zoom, aproximar, pues otra vez, a una escala como la que ahora se está trabajando, otra vez empieza a notar que ya ese punto no está sobre la recta. A esta escala, la distancia parece pequeña. Ahora veamos la escala, ahora cuánto vale cada división. Estamos avanzando de una milésima en una milésima. Es decir, de aquí a acá es una milésima de la unidad, lo mismo que en Y. Horizontal y vertical estamos de una en una milésima y sin embargo, ahí ya se nota que el punto no está sobre la recta, por lo cual otra vez yo puedo moverlo manualmente y tratarlo de colocar sobre la línea.
Ahí está. Y puedo volver a pensar que el punto ya está sobre la recta. Si me vuelvo a acercar, ahí más o menos a como estoy trabajando ahora la escala, pues otra vez el punto ya se ve que no está en la recta, hay una distancia. De hecho, si me acerco más, por ejemplo, ahí la distancia es considerable, ahí ya se nota considerablemente una separación entre la recta y el punto. Y si vemos las graduaciones, si vemos pues cuánto vale ahora cada división, ahora va de una 10 milésima, ¿no? Viendo los valores que hay entre una y otra división, ahora son en el orden de las 10 milésimas. Una 10 milésima vale cada división en el eje horizontal y una 10 milésima en el eje vertical, y ahí logro ver que el punto, otra vez, no estaba sobre la recta, por lo cual si yo lo muevo para otra vez manualmente quererlo acomodar, por ejemplo así, pareciendo que ya está sobre la recta, si me vuelvo a acercar lo suficientemente, ahora notaremos otra vez que no está. Y si ahora ya son 10 milésimas o 100 milésimas incluso, el asunto es que usando la escala adecuada, la lupa adecuada, podemos ver que el punto no está sobre la recta. Aquí, por supuesto, si a estas escalas que estamos trabajando ahorita en GeoGebra, ya estamos prácticamente en el orden de las millonésimas, me parece, ya son 6 cifras decimales, es decir, piensen en esto. Empezamos, de hecho voy a regresar a la escala original, en vez de aproximarme me voy a alejar, tratando de regresar a como originalmente era la construcción, cuando cada cuadrito valía una unidad. Ahí ya me estoy acercando. Cuando cada cuadro vale la unidad, es de donde veníamos, más o menos así. Por supuesto que el punto parece estar sobre la recta. De hecho, en este orden de escalamiento, algo así, pues es muy difícil decir, no, el punto no está sobre la recta. Incluso, nuevamente, si me empiezo a acercar a esta escala, en el primer, digamos, ejercicio, esa escala ya se empezaba a notar que el punto no estaba. Ahora, pues sigue pareciendo que sí está. Sin embargo, sabemos que en el orden de las millonésimas, porque de allá veníamos, se nota que el punto no está en la recta, ¿no? Pero aquí incluso puedo empezar a hacer zoom y lo estuve manualmente acercando tanto a la recta, pues que a estas escalas parece que sigue estando. Pero sabemos que no. Sabemos que si nos acercamos en una escala del orden de 10 a la menos 6 o de millonésimas partes, ese punto se va a notar que no está en la recta. Bueno, aquí que es importante considerar primero, voy a regresar a la escala normal, es decir, cuando cada división vale una unidad. Primero considerar lo siguiente. Ahí está, ya esta me pasé. Considerar que cuando yo digo que tengo que acercarme hasta el orden de dividir, de escalar los ejes para que sean millonésimas partes, para que esta línea, digamos que este segmento de 0 a 1, que es la unidad, si lo divido en 1 millón de partes iguales, lo cual a lo mejor físicamente no se puede hacer, pero mentalmente claro que sí. Entonces, cuando estoy tomando millonésimas partes o estoy graduando los ejes en millonésimas partes, el zoom o el acercamiento es a ese nivel de precisión, se nota perfectamente que el punto está fuera de la línea.
Otra cosa importante, uno piensa, bueno, si el punto no está en la recta, ¿qué distancia de separación hay entre el punto y la recta? Bueno, pues a este nivel, pues es muy difícil de verlo. A este, otra vez, en esta escala, no se nota esa separación. Tengo que acercarme muchísimo, repito, al orden de las millonésimas, ahí pues todavía no se nota. Ahí sigue pareciendo que el punto está sobre la recta. Pero, por ejemplo, ya por aquí, uno ya empieza a medio cuestionarse porque parece que la recta toca el punto, pero que como que una parte del punto sí está fuera de la recta. Y ya por aquí, a este orden de escalamiento, pues es muy notorio. Y por aquí, pues incluso si sigo escalando, bueno, aquí ya es considerablemente grande la separación entre el punto y la recta y uno pudiera pensar, ah, mira, aquí sí que hasta puedo medir la distancia entre un objeto y el otro. Pero todo tiene que ver con pensar en ideas como esta. Uno, que en matemáticas, el hecho de no poder realizar algo de forma física, tangible, como dividir un pedazo en 1 millón de partes iguales, el hecho de no poder hacer ese procedimiento nosotros, con nuestras manos, en un papel, no significa que no se pueda pensar en ello. Y no solo se puede dividir en 1 millón de partes iguales una línea, se puede dividir en 100.000 millones de partes iguales, basta con pensarlo. Segundo, que por ejemplo, a este nivel, la recta y el punto sí parecen más o menos coincidir a ese nivel de escalamiento. Y por aquí ya no. Bueno, consideremos que el punto, GeoGebra lo representa como una especie de círculo. Realmente el punto parece un círculo. Es decir, el punto es un objeto con medidas, con dimensiones. Y la recta parece tener igual un cierto ancho. Claro que aunque yo vaya escalando un zoom, como un microscopio, no aumenta el ancho del punto ni aumenta el ancho de la recta. Eso es curioso, ¿no? Porque estoy haciendo como que un acercamiento, pero estos objetos no se alteran, no es importante pensar en ello. Sin embargo, ese acercamiento que hago me permite ver que sí hay una separación entre ellos. Aquí nuevamente, a este nivel, si yo vuelvo a hacer este procedimiento, pues ahí sí parece ya la recta y el punto que coinciden. Pero otra vez, en un proceso de acercarme cada vez más, veré otra vez que no. Entonces, por supuesto que parece el juego de nunca acabar, pero entonces uno debe reflexionar en cosas como que en matemáticas, no por el hecho de ver que algo parece que es cierto, sobre todo en geometría, es decir, no por ver que aparentemente un punto está en una recta, eso es cierto, debería haber una forma de justificar que realmente el punto está en la recta. Y lo otro que hay que pensar es, bueno, ¿por qué un punto se dibuja de esta forma? O sea, realmente un punto es un círculo y la recta realmente tiene este ancho. Si revisamos las definiciones de recta y punto, pues la recta no tiene ancho, no tiene espesor, y el punto no tiene ninguna dimensión, no puede ser un círculo porque no tiene largo, ancho, no tiene área, no tiene perímetro. Entonces, cuando uno representa estos objetos, los representa de una forma en la que considera que una marca como este es un punto y que un trazo hecho, por ejemplo, con un lápiz es una recta. Y que si al trazar la marca que hice que representa un punto, que puede ser un círculo, pasa o coincide con el trazo que hice, que sí tiene un espesor, que es una recta, eso pudiera no ser realmente cierto, ¿no? Porque ni la recta tiene espesor, ni el punto tiene medidas. Entonces, recordar que estos son idealizaciones, son objetos ideales, una recta, un punto, y figuras geométricas en general. Entonces, bueno, vamos a partir de que, aunque en la realidad yo puedo decir que por ejemplo, hacer una marca sobre un papel es un punto,
o que apoyarme con una regla y trazar con un lápiz una línea, pues es una línea, o que incluso, por ejemplo, donde se unen dos paredes del lugar en el que estén, parece que ahí hay una línea, pues y en términos ideales esos objetos no son líneas, no son puntos, etcétera.